de poder y de personalidad del absoluto de la deidad trasciende nuestros conceptos, y preferimos no hablar de estas realidades que están tan alejadas de la actualización experiencial. Sí, los tres absolutos. 13.6, 0 minutos, 11 segundos y 1 milisegundo cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, actuando a través del Dios de acción, estableció la creación del universo central y divino, el Padre llevó a cabo la expresión de su pensamiento por medio de la palabra de su Hijo y la acción de su ejecutivo conjunto, diferenciando su presencia en abona de los potenciales de la infinidad. Estos potenciales infinitos no revelados permanecen espacialmente ocultos en el absoluto incalificado y divinamente disimulados en el absoluto de la deidad, mientras que estos dos últimos actúan como uno solo a través del absoluto universal, la unidad infinidad no revelada del Padre paradisiaco. 13.7, 0 minutos, 11 segundos y 2 milisegundos. Tanto la potencia de la fuerza cósmica como la potencia de la fuerza espiritual están en proceso de realización y revelación progresiva a medida que el crecimiento experiencial enriquece toda la realidad, y gracias a la correlación de lo experiencial con lo existencial por parte del absoluto universal. Debido a la presencia equilibradora del absoluto universal, la fuente centro primera efectúa un aumento del poder experiencial, disfruta de la identificación con sus criaturas evolutivas y logra expandir la deidad experiencial en los niveles de la supremacía, la ultimidad y la absolutidad. 14.1, 0 minutos, 11 segundos y 3 milisegundos cuando no es posible distinguir plenamente entre el absoluto de la deidad y el absoluto incalificado, a su probable labor conjunta o a su presencia coordinada se les denomina la acción del absoluto universal. 14.2, 0 minutos, 11 segundos y 4 milisegundos 1. El absoluto de la deidad parece ser el activador omnipotente, mientras que el absoluto incalificado parece ser el mecanizador totalmente eficaz del universo de universos, e incluso de universos tras universos, supremamente unificados y coordinados de manera última, ya creados, en proceso de creación, o aún por crearse. 14.3, 0 minutos, 11 segundos y 5 milisegundos. El absoluto de la deidad no puede reaccionar de manera subabsoluta ante una situación cualquiera del universo, o al menos no lo hace. En cualquier situación determinada, cada respuesta de este absoluto parece encaminada al bienestar de todas las cosas y seres de la creación, no solo en su estado actual de existencia, sino también con vistas a las infinitas posibilidades de toda la eternidad futura. 14.4, 0 minutos, 11 segundos y 6 milisegundos. El absoluto de la deidad es ese potencial que fue separado de la realidad total e infinita por la libre elección del Padre Universal, y dentro de él tienen lugar todas las actividades de la divinidad, existenciales y experienciales. Este es el absoluto calificado, en contraste con el absoluto incalificado. Pero en la inclusión de todo el potencial absoluto, el absoluto universal está sobreañadido a los dos. 14.5, 0 minutos, 11 segundos y 7 milisegundos 2. El absoluto incalificado es no personal, extradivino y no deificado. Este absoluto carece por tanto de personalidad, de divinidad y de todas las prerrogativas de un creador. Ningún hecho o verdad, ninguna experiencia o revelación, ninguna filosofía o absolutidad serán capaces de comprender la naturaleza y el carácter de este absoluto sin calificación en el universo. 14.6, 0 minutos, 11 segundos y 8 milisegundos. Debemos indicar claramente que el absoluto incalificado es una realidad positiva que impregna el gran universo, y que al parecer se extiende con idéntica presencia espacial dentro y fuera de las actividades de fuerza y de las evoluciones premateriales de las vertiginosas extensiones de las regiones espaciales situadas más allá de los 7 superuniversos. El absoluto incalificado no es el mero negativismo de un concepto filosófico, basado en las suposiciones de los sofismas metafísicos sobre la universalidad, el dominio y la primacía de lo incondicionado y lo incalificado. El absoluto incalificado es un supercontrol positivo del universo en la infinidad. Este supercontrol es ilimitado sobre la fuerza y el espacio, pero está definitivamente condicionado por la presencia de la vida, la mente, el espíritu y la personalidad, y además está condicionado por las reacciones de la voluntad y los mandatos resueltos de la Trinidad del Paraíso. 14.7, 0 minutos, 11 segundos y 9 milisegundos. Estamos convencidos de que el absoluto incalificado no es una influencia indiferenciada que lo impregna todo, comparable a los conceptos panteístas de la metafísica o a la antigua hipótesis científica del éter.
El absoluto incalificado es ilimitado en fuerza y está condicionado por la deidad, pero no percibimos plenamente la relación de este absoluto con las realidades espirituales de los universos. 14.8, 0 minutos, 11 segundos y 10 milisegundos 3. El absoluto universal. Llegamos a la conclusión lógica de que este absoluto era inevitable cuando el Padre Universal, mediante un acto de su libre albedrío absoluto, diferenció las realidades del universo en valores deificados y no deificados, personalizables y no personalizables. El absoluto universal es el fenómeno de la deidad que indica que está resuelta la tensión que se produjo cuando el acto de libre albedrío diferenció así la realidad universal, y este absoluto actúa como coordinador asociativo de estas sumas totales de potenciales existenciales. 15.1, 0 minutos, 11 segundos y 11 milisegundos. La presencia y la tensión del absoluto universal indican que la diferencia entre la realidad de la deidad y la realidad no deificada está ajustada. Esta diferencia era inherente a la separación entre la dinámica de la divinidad con libre albedrío y la estática de la infinidad incalificada. 15.2, 0 minutos, 11 segundos y 12 milisegundos. Recordad siempre que la infinidad potencial es absoluta e inseparable de la eternidad. La infinidad actual que aparece en el tiempo nunca puede ser más que parcial y por tanto debe ser no absoluta. La infinidad de la personalidad actual tampoco puede ser absoluta, excepto en la deidad incalificada. La diferencia entre el potencial de infinidad del absoluto incalificado y el del absoluto de la deidad es lo que eterniza al absoluto universal, haciendo de este modo cósmicamente posible tener universos materiales en el espacio, y espiritualmente posible tener personalidades finitas en el tiempo. 15.3, 0 minutos, 11 segundos y 13 milisegundos. Lo finito solo puede coexistir en el cosmos con lo infinito a causa de la presencia asociativa del absoluto universal, que iguala tan perfectamente las tensiones entre el tiempo y la eternidad, la finitud y la infinidad, el potencial de la realidad y la actualidad de la realidad, el paraíso y el espacio, el hombre y Dios. Asociativamente, el absoluto universal constituye la identificación de la zona de realidad evolutiva en progreso que existe en los universos del espacio-tiempo y del espacio-tiempo trascendido, donde se manifiesta la deidad subinfinita. 15.4, 0 minutos, 11 segundos y 14 milisegundos. El absoluto universal es el potencial de la deidad estático-dinámica que se puede hacer realidad funcionalmente en los niveles del tiempo y de la eternidad bajo la forma de valores finitos y absolutos, y que contiene la posibilidad de un acercamiento experiencial existencial. Este aspecto incomprensible de la deidad puede ser estático, potencial y asociativo, pero experiencialmente no es creativo ni evolutivo en lo que respecta a las personalidades inteligentes que actúan ahora en el universo maestro. 15.5, 0 minutos, 11 segundos y 15 milisegundos. El absoluto. Aunque los dos absolutos, calificado e incalificado, parecen actuar de manera tan divergente cuando son observados por las criaturas mentales, están perfecta y divinamente unificados en, y por, el absoluto universal. A fin de cuentas y para comprenderlo de manera final, los tres forman un solo absoluto. En los niveles subinfinitos están diferenciados a causa de sus funciones, pero en la infinidad son uno solo. 15.6, 0 minutos, 11 segundos y 16 milisegundos. Nunca utilizamos el término absoluto como una negación de algo o para desmentir alguna cosa. Tampoco consideramos que el absoluto universal se determine a sí mismo, que sea una especie de deidad impersonal y panteísta. En todo lo que concierne a la personalidad en el universo, lo absoluto está estrictamente limitado por la Trinidad y dominado por la deidad. 12.